Buenos días, mi nombre es Antonio Otero y yo les voy a hablar acerca de la primera pregunta que dice, ¿la negociación posicional tiene sentido alguna vez? Y bueno, el libro nos mencionaba un poco acerca de que la negociación posicional es más fácil que la que se realiza por intereses debido a que es más simple, no necesita de preparación y es comprendida universalmente. Eh, Aún así, nos decía que se puede pensar que lo ideal siempre es discutir los intereses de ambas partes, ver si se puede llegar a un beneficio mutuo, em, descubrir y utilizar criterios objetivos para de alguna manera satisfacer a ambas partes. Se supone que eso debería ser lo ideal. Sin embargo, este proceso requiere mucha madurez y control emocional. Y el libro nos plantea realmente todas las situaciones en las que se negocia ameritan este grado de esfuerzo, ameritan una negociación por intereses y básicamente en eso se basa el libro para desarrollar sus 4 puntos, que en algunas situaciones, quizás por su sencillez o por el tipo o por el objeto que se está negociando, es mejor utilizar una negociación posicional. Recordemos que este tipo de negociación son explícitas y concretas. Em, Generalmente tienden a ser estáticas. em, Se podría decir también que no genera opciones creativas en comparación a la negociación por intereses y por otra parte puede llegar a fragmentar la relación entre ambas partes cuando se trata de una negociación posicional. Algo con lo que estoy de acuerdo, que lo menciona en el tercer punto o la tercera pregunta, es que dice, o pregunta mejor dicho, ¿qué importancia tiene mantener una buena relación? Y nos habla de que si la otra parte es un cliente valioso, puede ser mejor utilizar un enfoque por intereses, ya que de esta manera el cliente va a ver de alguna manera un sentido de colaboración por parte de nosotros. Va a ver que no nos preocupamos solo por nosotros, sino también por el interés de ellos y van a querer seguir realizando negocios con nosotros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Andrea Regina Gutiérrez Delgado y en esta tarde les voy a hablar sobre mi opinión y mi reflexión sobre la pregunta número 2, la cual establece: ¿qué pasa si la otra parte tiene un criterio distinto de justicia e imparcialidad? La verdad es que la respuesta a esta pregunta, valga la redundancia, me dejó y me aclaró muchísimos puntos que yo realmente estaba ignorando en ese momento. O sea, realmente no tenía un conocimiento y diferenciación de los mismos. Pero quisiera recalcar que lo primero que yo realmente entendí de toda esta respuesta es que en la mayoría de las negociaciones realmente nunca va a haber un criterio acertado, una respuesta correcta o perfecta como tal de lo que son los conceptos de justicia e imparcialidad. ¿Por qué? Porque cada parte o cada persona como tal siempre va a tener una percepción muy diferente, un pensamiento muy diferente y por ende la negociación siempre van a ser que las partes estén opuestas. Y eso es una reflexión que voy a hablar dentro de unos segundos, de unos momentos. Pero para empezar, la respuesta me hablaba también de 3 maneras que facilitan un regateo como tal. Y es que, pues, realmente, al principio realmente no lo entendí, pero después de verlo contextualmente y con el ejemplo que se me pero después de verlo contextualmente y con el ejemplo que se me brindó también en la respuesta, pues se me hizo mucho más fácil la lectura. Y la verdad es que en estas 3 maneras, pues yo recalqué bastante que si se practica más que todo el criterio de la justicia dentro de una comunidad o dentro de una parte como tal, siempre va a ser, o sea, es casi seguro que siempre el resultado siempre va a ser más sensato que arbitrario. De igual forma, la utilización de estos criterios también va a reducir bastante lo que echarse para atrás durante una negociación y es algo muy importante porque es donde uno se da cuenta que es mucho más fácil acceder a seguir un principio o a un criterio como tal antes que seguir o ceder en este caso las exigencias posicionales que muchas veces dentro de las negociaciones hay. Y por último,
se estableció una diferencia muy importante en lo que son las posiciones arbitrarias, que muchas veces algunos criterios son más persuasivos que otros. Bueno, eso me dejó bastante claro eso. Después, ya por último, con respecto a mi reflexión, realmente me dejó bastante claro la respuesta como tal, en que no es necesario estar de acuerdo siempre durante una negociación, cuál criterio es mejor que el otro, o por qué mi pensamiento de imparcialidad siempre tiene que ser mejor que el tuyo, o por qué tu punto tiene que ser mejor que el mío. No muchas veces hay que ser así, y realmente el texto te lo dice clarísimo, y voy a citar: si fuera necesario estar de acuerdo en qué criterio sería el mejor, puede que no fuera posible cerrar una negociación. Y es realmente donde uno se pone a pensar que es más fácil tener una negociación más sensata que arbitraria, porque lo más importante de una negociación es llegar a un acuerdo. O sea, es más fácil y correcto llegar a un acuerdo antes que llegar a nada. Y realmente, pues, me ayudó bastante, y creo, pues, de que los criterios principalmente son una herramienta que se ocupan durante las negociaciones, y que a la vez estas herramientas, que son los criterios, ayudan bastante a las partes a que, pues, de alguna manera lleguen a un acuerdo mutuo, a un acuerdo que es mejor para ambos antes que no llegar a nada. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ligia Arela Campos Juárez. Yo le voy a hablar sobre la pregunta número 3, que dice lo siguiente: ¿debo ser justo e imparcial cuando no tengo por qué serlo? Bueno, en la lectura nos comenta de que uno no debe ser bueno solo porque sí, pero de igual forma no debe ser malo porque sí. Esto pues también nos explica de que no debemos ceder. O sea, a la primera oferta que se nos ofrezcan en cualquier tipo de negociación, sino que discutir los diferentes criterios para poder lograr o alcanzar el objetivo, que nosotros queremos, y que sea justo para nosotros y de igual forma para la otra persona, ya que nos puede beneficiar con lo que dije anteriormente, porque al hacer lo contrario, básicamente las personas con las que estamos negociando no nos van a tomar en serio en ese aspecto. Es decir, de que pueden decir, con esta persona puedo conseguir tal tipo de negociación fácil porque se da a la primera. Entonces, para que no nos tomen el pelo, esa es una. Otra de las cosas es que sabemos que entre los negociadores, o sea, entre todos los que negociamos, no nos gusta recibir menos de lo que nosotros consideramos justo. Normalmente queremos más, pero tampoco es como una buena idea insistir, por así decirlo, porque esto lo que nos puede hacer es romper relaciones con las personas con las cuales estamos negociando al insistirle, por así decirlo, una oferta más alta. Otra de las cosas que, quiero dar énfasis es con respecto a una pregunta que aparece en la pregunta 3, que es: ¿qué daño puede ocasionar un resultado injusto a estas otras relaciones? Bueno, un resultado injusto de alguna negociación que se haya hecho puede romper relaciones. Además de eso, puede crearme una mala reputación a mi persona. Es decir, puede que esas personas con las que hice negocio, a las cuales pues hice una negociación injusta, y ellos se percataron de esto, pueda que lo hagan saber a las otras personas que en algún momento yo llegue a tener algún tipo de negociación, y eso me va a crear una muy, muy mala reputación, en la cual las otras personas del futuro que yo desee negociar, no voy a poder hacer ese tipo de negociación porque no van a confiar en mi persona. Y bueno, algo que también hace énfasis la pregunta número 3 es con respecto a una pregunta que dice: ¿le molestaría a su conciencia? Bueno, esto depende de cada tipo de persona, pero personalmente a mí sí hacer ese tipo de negocios con una persona así, porque básicamente esa persona puede dañar mi reputación. Si yo llegase a hacer eso, me puede dañar en los proyectos que yo tenga en el futuro. Además, estaría en contra de los valores que se me ha inculcado a mí desde pequeña, mis padres, etcétera, la vida, por así decirlo, porque también con la vida uno aprende valores. Entonces considero de que sí me afectaría este tipo de cosas.
en todos los aspectos, desde moralmente a mi persona y en cómo me afectaría en futuras negociaciones que yo desee tener.